Hola mis hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal Conoce tu Fe Católica. Estamos en este camino de iniciación cristiana estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica. El tema de hoy, la formación del dogma trinitario. ¿Cómo se formó este dogma de la Santísima Trinidad? Pues miremos cómo fue posible llegar a este conocimiento. Bienvenidos. Para desarrollar este tema, viene en nuestra ayuda la Santa Palabra de Dios. La segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículos del 11 al 13, nos dice así: Por lo demás, hermanos, estén alegres, alcancen la perfección, anímense, vivan en armonía y en paz, y el Dios del amor y la paz estará con ustedes. Salúdense mutuamente con el beso santo. Los saludan todos los consagrados. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy es muy común, desafortunadamente, ver a la gente inculta peleando por los dogmas. Hoy la gente se cree antidogmática y se gloría de su ignorancia terriblemente. Para nosotros, los creyentes, la Trinidad es la raíz de la fe de la Iglesia. La verdad revelada de la Santísima Trinidad ha estado desde los orígenes en la raíz de la fe viva de la Iglesia, principalmente ya en el acto del bautismo. Esto nos lo recuerda el numeral 249 del Catecismo de la Iglesia Católica. Recordemos, somos bautizados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Para nosotros los creyentes, las manifestaciones de la fórmula trinitaria son algo habitual, algo que pasa incluso desapercibido, tal vez desafortunadamente para nosotros que no le ponemos un poquito de atención y esmero a la liturgia. Y es que la fórmula trinitaria la encontramos ya, como veíamos, en la regla de la fe bautismal. Es la fórmula usada en la predicación, es la fórmula utilizada en la catequesis, en la oración de la Iglesia, la encontramos en los escritos apostólicos y en la liturgia eucarística. En esta lectura que hemos tenido del final de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, creo que nos ha sonado esa expresión, ¿cierto? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros. ¿Nos suena? Entonces es porque somos juiciosos en asistir al culto de la Santa Misa, que es donde la escuchamos principalmente. La fe trinitaria, la fórmula trinitaria, tiene sus orígenes desde el comienzo del cristianismo. Ha sido algo de toda la vida de la Iglesia. En los primeros siglos, la Iglesia formulaba de manera explícita la fe trinitaria para profundizar su propia inteligencia de la fe y para defenderla de los errores que pretendían deformar esta fe en la Trinidad. Esta fue la obra de los concilios antiguos, ayudados por el trabajo teológico nada menos que de los padres de la Iglesia y sostenidos por el sentido de la fe del pueblo cristiano, por ese sensus fidei fidelium, que nos hace tener ese olfato para detectar aquellas cosas que van en contra de la fe, de los dogmas de la fe, y que pueden convertirse en herejías,
que un buen cristiano no va a tragar entero porque conoce su fe. Y es lo que estamos aquí nosotros pretendiendo inculcar en ustedes, la verdadera fe, desarrollar ese sentido de la fe, ese sensus fidelium, para que tú y yo sepamos reconocer cuando nos vengan con doctrinas extrañas y poderlas rebatir y rechazar porque conocemos. Ese es el objetivo de nuestro canal. Por eso comparte esta información. Aprovecho para lanzar esta cuña aquí. Estamos juiciosamente estudiando el catecismo de la Iglesia Católica, y esto de la fórmula trinitaria desde los comienzos nos lo enseña el catecismo en el numeral 250. Para rebatir a aquellos que nos pretenden de pronto hasta insultar por tener fe, les aclaramos que las fórmulas que usamos para describir la fe de nuestra iglesia son fórmulas que tienen una terminología particular, bien estudiada, bien profundizada en los orígenes mismos de la filosofía, que es el orden del pensamiento humano. Entonces, para la formulación del dogma, la Iglesia creó una terminología propia, con la ayuda, vuelvo y digo, de la filosofía. No para someter a la fe a una sabiduría humana, sino para significar en adelante un misterio inefable, algo sobrenatural, tratar de bajar esa realidad de Dios a nuestras propias palabras para poderlo comprender y entender y dar nuestro asentimiento. Infinitamente, más allá de todo lo que podemos concebir según la medida humana, como dirá el Papa Pablo VI en ese credo del pueblo de Dios del que hemos hablado. Y ejemplos de palabras de origen filosófico que usamos para nuestras fórmulas de fe y para denominar estas realidades de la fe. Entonces usamos palabras filosóficas como substancia, como persona, como hipóstasis, palabras como relación. En el sentido filosófico nos vienen a ayudar y las aterrizamos en el campo de la fe para poder definir esas realidades de fe que tú y yo tanto amamos. Esto nos lo aclara el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 251. Vamos a mirar entonces 3 ejemplos del uso de estos términos filosóficos usados para definir nuestra fe. Miremos en primer lugar el uso del término substancia. Cuando hablamos de la substancia de Dios, de aquello que Dios está hecho. Lo entendemos obviamente porque nosotros estamos hechos de un cuerpo físico, un cuerpo que tiene carne, sangre, huesos. Bueno, si Dios estuviera hecho de algo, ¿qué sería esa substancia de la que está hecho Dios? Se entiende o se traduce también como la esencia, como la naturaleza de ese ser, que es obviamente un ser divino. La Iglesia lo usa así para designar al ser divino en su unidad. Por eso decimos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están hechos de una substancia, una naturaleza divina, que lo hace ser Dios. Substancia, un término filosófico que nos ayuda a comprender mejor la esencia de Dios. Un segundo ejemplo del uso de términos filosóficos para describir nuestras realidades de fe. El término hipóstasis se entiende o se traduce también como persona, para hacer una clara diferenciación, y la Iglesia lo usa para designar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en su distinción real entre sí. No podemos confundir, como dirá la fórmula quicunque de San Atanasio,
al Padre con el Hijo, o al Hijo con el Espíritu, o al Espíritu con el Padre. No los podemos confundir. ¿Por qué? Porque son personas diferentes con sus propias funciones, sus propias categorías, a pesar de ser un solo Dios. Entonces, esta palabra hipóstasis, que significa persona, va a permitirnos diferenciar entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Dios, tres personas distintas, tres hipóstasis distintas. Finalmente, el término relación, otro término filosófico. La Iglesia habla de relación para designar el hecho de que su distinción, hablando al interior de la Trinidad, reside en la referencia de cada uno a los otros. Es decir, cómo está relacionado el Padre con el Hijo, el Padre con el Espíritu Santo, el Hijo con el Espíritu Santo. La relación exacta que existe entre cada una de las personas de la Santísima Trinidad y que lo hacen ser un solo Dios. Todo esto lo podemos ir a repasar en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 252. Mis hermanos, el hecho de que la Santísima Trinidad sea un misterio no quiere decir que no nos podamos acercar. Debemos acercarnos con total respeto y humildad, como sucede allá en el Éxodo capítulo 3, cuando Moisés se acerca a la zarza ardiente, con humildad, con respeto, quitándonos las sandalias, porque el terreno que pisamos es terreno sagrado. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Solo Dios puede dárnoslo a conocer, revelándose como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así nos lo aclara el numeral 261 del Catecismo de la Iglesia Católica. Mis hermanos, acerquémonos entonces con humildad, con reverencia y con confianza al misterio de este Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bebamos de las fuentes de la revelación para que, aunque no comprendamos el misterio, lo aceptemos por fe en nuestro corazón y seamos llamados dichosamente hijos de Dios. Gracias, mis hermanos, por vernos. Gracias por querer estudiar conmigo el Catecismo de la Iglesia Católica. Sé que no nos queda muchas veces tiempo de leerlo, pero mientras vamos haciendo nuestras actividades, vas conmigo repasando el Catecismo y adquiriendo esta doctrina tan importante para nuestra salvación. Comparte, por tanto, estos videos con todos tus contactos, con todas tus personas y tus seres queridos, y ayúdalos a ellos también a encontrar la salvación. Que no venga cualquier viento de doctrina, como dirá San Pablo a Timoteo, a acabar con nuestra fe. Que cuando vengan los hermanos separados a tocar en nuestra puerta, sepamos defender nuestra fe porque la conocemos, porque no somos ignorantes de ella. Por eso, vuelvo y digo, comparte esta información y seguimos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica. Así que te invito a una próxima entrega de esta serie Camino de Iniciación Cristiana, si así Dios lo quiere.